Gracias amigos por acompañarnos a este programa de Medicina Alternativa. Yo soy la doctora Silvia Canto y el día de hoy tengo un invitado muy especial, que es mi maestro y creador de esta técnica de electroemoción, mi maestro, el ingeniero José María Cedillo Salazar. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica y bueno, sabe acupuntura, homeopatía y un montón de cosas. Pero bueno, ahora lo vamos a dejar solamente en electroemoción. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarme el día de hoy en este programa. Entonces, a ver, platíquenos a nuestro público, platíquenos un poco de cómo usted inicia en esta parte de la electroemoción. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mire, electroemoción realmente es un nombre que se le ha dado recientemente a esta técnica. Okay. Fue una idea que surgió en Cruz Roja de Naucalpan, en el año de 1975. En ese tiempo yo estudiaba la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y tomé los cursos de electromedicina del Politécnico. Okay. Entonces, yo cubría una guardia en la Cruz Roja de Naucalpan, que era los días viernes. Uno de esos días en temporada de lluvias, llegué temprano un viernes y estaban reunidos los compañeros comentando de un policía que le habían dado un martillazo en la cabeza. Y el policía, y fue en Loma Colorada, una colonia que apenas empezaba y era terracería. La ambulancia se atascó y el policía murió en la ambulancia, no pudieron hacer nada por él. Cuando yo llegué estaban comentando el caso y había un doctor, el doctor Efraín González Zúñiga, que por cierto era un buen amigo y ya falleció también hace muchos años, y él estaba diciendo que por qué no se inventaba un aparato para las ambulancias, para que pudiera mantenerse trabajando corazón y pulmones. Pues yo pensaba que yo sabía cómo trabajaban los estimuladores, los marcapasos, etcétera. Claro. Yo dije que yo lo podía hacer, que sí se podía hacer. Y fue esa la primera, la idea cómo se inició esta aventura. Entonces yo empecé a hacerlo y la primera prueba que hicimos pues fracasó porque no se movió el corazón para nada. Y entonces la gente se burló de mí. Claro. Pero el doctor no, me animó mucho, me dijo es que las mejores ideas así empiezan. Así es, claro. Entonces yo empecé a buscarle, pero a consejo del doctor, y me prestaron hasta libros y todo, y finalmente me di cuenta que había cosas emocionales dentro de cualquier enfermedad, incluso del corazón. Entonces lo comento con el doctor y el doctor me regañó, me dijo que eso no era la idea, que lo emocional no era así, que eran muy pocas, casi nada más enfermedades mentales, y la dermatitis y la gastritis nerviosa era lo único que era emocional. Lo demás, nada, y lo demás era físico. Nada tenía que ver lo emocional. Entonces, pero me dijo que le buscara por otro lado, pero que me olvidara de lo emocional. Pero cada vez que yo intentaba tratar a alguien, veía que la persona cambiaba emocionalmente. Dije, no, sí tiene que ver lo emocional. Como un año después, vuelve el doctor a preguntarme algo parecido. Y le digo, es que Efraín, sigo encontrando cosas emocionales. No, me regañó mucho. Más esa ocasión. Y a raíz de ese regaño, ya nunca volví a comentar esto. Con algunos compañeros veían que yo hacía pruebas. Todos les decía que andaba yo buscando cómo activar corazón. Finalmente se empezaban a burlar tanto que llegó el momento en que dejé de hablar de esto. Okay. ¿Sí? Pero nunca dejé de hacer pruebas. Yo fui encontrando cosas emocionales, que hacía la ira, que hacía el estrés, que hacía la angustia y todo eso, pero cada vez estaba yo más convencido, pero no encontraba cómo detener el paro cardiorrespiratorio. Hasta 1998, que llegó una muchacha que le habían dicho que se iba a morir de un paro cardiorrespiratorio. Se me ocurre ver el aspecto emocional que ella tenía y se recuperó. Y de ahí empecé a ver esto, pero aún así, si yo le comentaba a alguien, algún médico sobre todo, se burlaba, decía que cómo era posible que la medicina no lo aceptaba. Fue hasta que yo entré a estudiar acupuntura en Chapingo y estudié herbolaria ahí, etcétera. Entonces me topo con que los chinos ya hablaban de las enfermedades de aspecto emocional. Dije, ay, esto no estoy equivocado. Dije, los chinos se me adelantaron por 10,000 años únicamente. Imagínense nada más. Sí. Entonces una compañera agarró y todos en Chapingo sabían que yo manejaba muy bien los electroestimuladores. Y una compañera dijo, ¿qué pasaba si ella proponía que me dieran tiempo de presentación en un coloquio internacional que se hizo en Chapingo? Yo le dije que sí, que yo podía hablar del impulso eléctrico, y entonces ella me propuso, y efectivamente en Chapingo me dieron 20 minutos. Fue la primera vez que se habló en público, fue en 2002. Okay. A raíz de esto, uno de los coordinadores empezó a decir que diéramos un curso,
pues yo no sabía ni qué iba a enseñar, ¿no? Simplemente lo emocional y además se burlaban. Nada más que en Chapingo, el Chapingo se empezó a tomar muy en serio, pero a través de la acupuntura. Entonces yo acepté dar en 2003 el curso iniciar. Se inició y pues fue todo un martirio en un principio. Finalmente ha sido establecido, ahora se conoce como electroemoción y se ha vuelto todo un tratamiento. Todo un tratamiento que además, déjenme decirles, yo lo tomé y lo practico y es maravilloso, pero a mí me gusta que el ingeniero comente cuáles fueron sus inicios, porque eso es real. Hace no tiene mucho, tiene X número de años. Bueno, él tiene desde el 75 que está encontrando cosas emocionales, pero cuando ya lo dio a conocer públicamente, que fue en el 2002, pues son 12 años realmente. En aquel entonces la parte médica estaba totalmente cerrada, diciendo que nada, como usted dice, era emocional, y ahorita ya se abrió, todavía un poco, pero bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que es el 100% es emocional, aunque los médicos ya reconocen, así, aunque sea un poquito, ya reconocen cuando algo no pueden curar, le dicen al paciente, no, pues es un problema nervioso. Entonces ya están cuando menos reconociendo y ya saben que esto es emocional, todo lo que nosotros tenemos. Entonces, para decirles a nuestros amigos ingenieros, ¿qué es entonces lo que usted enseña? ¿Qué es la electroemoción? Mire, la electroemoción realmente se le ha dado, es una técnica que se me achaca que yo la hice y realmente… Usted la hizo. Realmente sí. Lo que he hecho nada más es aplicar el pulso eléctrico a algunas partes del cuerpo. Bueno, porque ya existían ciertas cosas, pero realmente el que lo juntó todo y lo diseñó y creó su propia técnica es usted. Exacto. Y lo único que hice nuevo respecto a la electroestimulación es que encontré algunas partes físicas del cuerpo donde podemos aplicar estímulo y se corrigen muchos problemas emocionales. Nuestro patrón realmente es único. Oh, sí. ¿Y en qué consiste? Bueno, nuestro patrón consiste en nada más en 5 emociones básicas. Nuestro patrón no se parece a ningún patrón emocional. Por ejemplo, para haberle llamado estrés a alguna de nuestra emoción, no porque alguien me dijo el estrés es esto, simplemente encontramos una serie de síntomas y por alguna razón alguien me comentó, es que me siento, ya hasta el estrés se me quitó, y entonces a eso le llamamos estrés y le fuimos buscando todos los problemas que con ese tratamiento se quitaban. O sea, usted diseñó su propio bloque o su propio grupo de emociones. Es que nadie me enseñó emociones antes, entonces yo le puse a cada tratamiento el nombre que popularmente se conocía más. Claro. Entonces yo encontré que, por ejemplo, la ira, nuestros abuelos la achacaban al hígado. Claro. Y entonces todos los síntomas que se podían corregir con este tratamiento, yo se lo achaqué a la ira. Ah, ok. Sí. O sea, usted fue tomando el nombre popular. Sí. De lo que le iban refiriendo los pacientes, fue haciendo su propia definición de lo que son las emociones y los síntomas o enfermedades referente a cada emoción, ¿no? ¿Cómo se relacionan las enfermedades con la electroemoción? Bueno, con las emociones. Las emociones, todas las enfermedades tienen su implicación emocional. Okay. Las que no son de origen emocional dejan secuelas emocionales. Ok. Entonces, vamos a pensar, me decía el doctor Efraín, nuestros argumentos fue que ¿qué tenía que ver una emoción con un atropellado que le fracturó una pierna? Dice, ¿qué emoción le provocó el carro? Ah, no, a lo mejor no fue emoción. Él me decía, fue un accidente, lo aventaron, pasó lo que pasó. Le digo, sí, pero ahora para que se recupere, este paciente tiene que quitarse la ira, tiene que tratarse el estrés, el miedo o la angustia que le provocó. Claro. Si eso no se trata, el paciente tarda mucho en recuperarse. Nosotros empezamos a ver que cuando tratábamos un paciente atropellado con fracturas, después de que se iba a la terapia, se tenía que ir a la terapia por 3-6 meses, veíamos que tratándolo en 15-20 días avanzaba mucho más que en 3 meses de terapia. Wow, o sea, se le acorta el tiempo al paciente y no solamente se le acorta el tiempo, sino que además el paciente se recupera bien. Se recupera mucho mejor. Mucho mejor que si estuviera en ese tratamiento. Eso sí me lo hemos visto, se evitan cirugías de columna y un montón de cosas. Háblenos entonces de estas emociones. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, mire, nosotros diagnosticamos por síntomas físicos. Okay. Por ejemplo, en el caso del estrés, le achacamos que son todas las itis. Gastritis, colitis, todo lo que termine etcétera. en itis. Sí, aparte de algunos otros síntomas.
pero vamos a pensar que cuando hay estrés siempre le va a doler aquí al paciente. Toda esa gente que se el hombro de esta zona es porque para nosotros es estrés. Es estrés. Tal vez para otra técnica sea otra cosa, pero para nuestra técnica le llamamos estrés. Entonces, con tratar esta zona se le va a quitar la colitis, la gastritis, una inflamación de rodilla, una inflamación de tobillo se va a bajar, aunque haya sido por un golpe o por un enfriamiento, por lo que haya sido. O sea, todo está relacionado, o sea, hay diferentes síntomas que se relacionan con lo que nosotros le llamamos estrés. Sí. Hay otras definiciones de emociones que obviamente no le llaman estrés que coinciden en algunos y con otros no, en nuestra clasificación de emociones, porque cada quien, usted hizo la suya propia de acuerdo a la experiencia, que ya son, pues, van a ser 40 años, ingeniero, casi de estar practicando y estar encontrando. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando con él, cómo nos platicaba que usted iba por alguna otra cosa con el paciente y se curaba de algo diferente a lo que tenía. Entonces, de esa manera, usted iba encontrando cierta, o sea, cómo se relacionaban y cómo todo el mundo que tenía molestia aquí podía o no tener algo relacionado con la citis, pero podía tener con otros síntomas y cómo cuando se lo quitaba desaparecían. Sí, ¿no? Eso es algo realmente que al cabo del tiempo hemos podido comprobar todos los que practicamos la electroemoción y que es fabuloso. Vamos a darle algunos tips a nuestros amigos, vamos a hablar de cuál es nuestra clasificación de emociones y ciertos síntomas o enfermedades que se relacionen en nuestro ámbito, ¿no? con esas emociones. Bueno, ¿en cuántas las podemos dividir? Nuestra clasificación o nuestro patrón consiste de 5 emociones. Es el miedo, ¿sí? La ira, la angustia, el estrés y la tristeza. ¿Sí? Y todavía de esto clasificamos 2 aspectos emocionales que son combinación de las mismas. Por ejemplo, la tristeza, miedo, que es lo que más padecen los ancianos. Claro. Y luego el otro es la depresión, que es una combinación prácticamente de todas las emociones. Pero hay un diagnóstico que no hemos visto nada más en esta técnica. Cuando a la persona se le alteran los sentidos, se le alteran 3 o más sentidos, esta persona tiene una depresión muy profunda y que puede arrastrarla desde la niñez, y aunque digan está perfectamente sano, no tiene nada, cualquier cosa que le pase tarda mucho en recuperarse, hasta que no se le trata esa depresión, porque es una depresión que bloquea de alguna manera su recuperación de cualquier o sea, enfermedad. Por más que se le hace al paciente, no se recupera, porque están bloqueados 3 sentidos o más. O más sentidos. Pasa, por ejemplo, con la gente que dicen que tiene mala suerte. Que choca con todo, que se le pierden las cosas, que se cae, que se le pierde, que lo asaltan, etcétera. Esa es una persona que tiene depresión profunda, que viene arrastrando tal vez desde que nació. Y eso se diagnostica por la cantidad de sentidos. ¿Cómo diagnosticamos primero a las personas? Vamos a hablar ahorita de las personas que presentan ciertas de 3 o más sentidos, y luego cómo diagnosticamos las emociones, ¿no? Bueno, mire, para diagnosticar, por ejemplo, los sentidos es sencillo, simplemente cómo está su vista. Si usa lentes, es una persona que ya tiene un sentido está afectado. Y otra, si le dan seguido gripes o anda con sinusitis o no detecta bien los olores, o al revés, los detecta mucho. Por lejos que estén ya detectó el olor. Es una persona con el olfato alterado. Y otra persona que dice, oiga, fulano, ¿y de qué? ¿A mí hablan a mí? Y si le pregunta 2 veces, él puede decir que oye perfectamente bien, pero su oído no capta bien, entonces tiene el oído alterado. Sí, ahí ya encontramos 3. Y hay alguien que dice, esto está caliente, está frío, y no detecta, yo lo toco y a mí me quema o lo siento frío, ya encontramos otro sentido más alterado. No, y también cuando esa gente que dice, no me sabe a nada la comida, y a nosotros nos sabe hasta salado, y a la gente no le sabe a nada, es algo también un sentido alterado. Vamos a un pequeño corte, ingeniero, y regresamos en unos momentos.